Pues un saludo cordial a todas aquellas personas que nos siguen por las redes sociales y por nuestro canal de YouTube. Nos encontramos esta mañana con José Chamorro, nacido en Linares, Jaén, y el cual se ha formado en magisterio, pedagogía, teología, psicoterapia gestal e integrativa. Un montón de cosas. Luego veremos a ver todo esto cómo se compagina, José, pero que sí que es verdad que, por decir, todo esto lo compaginas con tu pasión por escribir y con tu pasión también por la docencia, puesto que eres maestro. A mí me gusta llamaros maestros, aunque sois profesores, pero maestro, ¿no?, de secundaria y de bachillerato, o sea, de adolescentes, jóvenes ya así que van a iniciar su carrera universitaria, ¿no? Y a ellos pues les acompañas desde la filosofía, la pedagogía terapéutica también, y también con procesos de acompañamiento personal desde una perspectiva de lo que podríamos llamar la filosofía sapiencial, que también nos explicará a lo mejor qué es esto, ya iremos viendo. Colabora como columnista en el periódico de Jaén, el diario Hoy, que se ve desde la carretera, desde la Nacional Cuarta, se ve allí el letrero del diario, y también con Religión Digital. En el diario Hoy tienes la sección Scriptorium, ¿no? Y en Religión Digital Sotéis. Y bueno, pues has publicado varias obras de ensayo. Con San Pablo hemos tenido la suerte y el privilegio de que hayas publicado Claves para saborear la vida en 2017, que fue tu primera obra con nosotros, y luego Despierta, ensayo para una vida lúcida en 2023. Pero además tienes, que yo conozca, 2 libros de poesía, y bueno, artículos sobre educación, psicoterapia, espiritualidad, muchos temas. Eres bastante activo en las redes sociales, sobre todo en tu Instagram, ¿no? Jo Chamorro, ahí te pueden encontrar todos nuestros seguidores. Y tu última obra escrita, pues es esta que tenemos aquí en nuestras manos, Abba, la oración de Jesús de Nazaret. Y que también, pues bueno, pues hemos tenido el privilegio de editarla aquí en San Pablo, y que durante este encuentro vamos a intentar también conocerla un poquito más. Así que nada, pues bienvenido, José, a este espacio de diálogo que solemos compartir con aquellas personas que nos siguen en las redes sociales, y en la que pretendemos sobre todo conocer mejor a nuestros autores, y conocer su vida, su obra, y aquello que nos quieran contar. Así que nada, gracias de verdad por estar con nosotros en el día de hoy. Vosotros. Bueno. Bueno, y bueno, pues acabo de presentar, porque presentar tu currículum sería un poco de muchas páginas, al menos a mí me lo parecía, ¿no? Cuando empecé a conocerte, y yo incluso antes te seguía por redes sociales, nos seguimos mutuamente y tal, y bueno, pues cuando me propusieron la entrevista, pues dije, bueno, pues vamos a ver un poco a José Chamorro. Y yo dije, no, mira, déjate de cosas y que sea el propio José quien nos presente a él mismo, ¿no? ¿Quién es en realidad José Chamorro, ¿no? ¿Cuál es tu día a día? ¿Qué podrías decirnos de ti mismo? Pues definirse o intentar decir algo de uno siempre es algo complicado, ¿no? Porque a uno suma en sí muchas perspectivas, muchas inquietudes, muchas vocaciones, o quizás una vocación de fondo, y quizás entonces tal podría ser una buena palabra para definir, que sería la de bueno, un buscador, una persona inquieta, una persona que no se conforma, una persona que siempre está con una sed de fondo lista de intentar saciar en algún momento, o intentándolo, ¿no? Entonces casi que me viene esto, ¿no? Porque al final el día a día, sea la palabra en el colegio, la palabra escrita o la palabra en acompañamiento, al final es eso, es una palabra junto con una escucha. Podrían ser también otras 2 palabras, valga la redundancia, ¿no? que me definan. Claro, fíjate, búsqueda, ¿no? Posiblemente ha sido esa búsqueda la que te ha ido llevando a estos distintos campos de la filosofía, la teología, la pedagogía, ¿no? La terapia. Y claro, todo esto
no sé, nos puede parecer a primera vista como que son ámbitos o saberes o disciplinas que nada tienen que ver entre sí. Al menos así a bote pronto, ¿no? Y sin embargo, en tu vida, de alguna forma están integradas, ¿no? Y están, por así decir, relacionadas, o sea, no son tan dispares, ¿no? Yo la definiría como, bueno, varios hitos en el camino, ¿no? Pero que evidentemente se entroncan en mí y yo de ahí hago mi propia, vamos a llamarlo versión, ¿no? Al final yo creo que el nexo en común era la palabra que yo te he dicho y que tú has repetido, ¿no? De la búsqueda, ¿no? En un primer momento fue la teología, el inicio de la teología, luego el magisterio, llegaron a la parte relacionada con la educación. Sí pensaba ser educador, eso siempre más o menos lo tuve claro, esa vocación estuvo, e incluso mi madre, ¿no? Hace alusión de que yo de niño decía que yo quiero ser como tal profesor o tal o el otro, ¿no? Y luego los otros procesos que sí que hice las otras formaciones tienen que ver con esto ya de ir ahondando, ¿no? Ir quitando capas de cebolla e intentar comprenderse uno a sí mismo, saber por qué soy como soy, qué me ha llevado a ser como soy, por qué busco lo que busco y no otras cosas, porque todas estas necesidades que yo tengo que ir articulando, llevando y acompañando en mi vida. Hemos hablado en la presentación, ¿no? Acerca de la filosofía integrativa, ¿no? Que bueno, puede sonar así a bote pronto, ¿eso qué es? Y yo sé también que estás, por así decir, formado, bueno, te formaste además seriamente en una escuela. O sea, no fue como dicen ahora, por internet, ¿no? Con todos mis respetos, ¿no? Para lo que puede ser una formación online, ¿no? En terapia gestal, ¿no? ¿En qué consiste esta orientación o esta escuela o este tipo? Porque claro, tú te dedicas al acompañamiento, pero integrando, por así decir, tanto lo que es la terapia gestal como lo que es esta filosofía integrativa, ¿no? ¿De dónde nace esto? ¿Cómo es? ¿En qué consiste? ¿Qué es? Bueno, la formación surge en un momento en el que andaba puesto, ¿no? Queriendo profundizar un poco más. Y yo, previo a la formación, había hecho un curso, se llama Introducción a la Psicología de los Eneatipos. Ahí me encontré en la Fundación Claudio Naranjo y bueno, pues ese trabajo me llevó a contactar con una metodología, una manera de trabajar que tenía que ver con la terapia gestal. Luego descubro que Claudio Naranjo precisamente es el discípulo directo en lengua hispana de Fritz Perls, que fue el creador de la terapia gestal, que no deja de ser una corriente dentro un enfoque dentro de la corriente humanista de psicología. Años 60, 70, 50, 60 más bien. Y a raíz de eso, bueno, yo entro en este proceso personal en el que la formación no es meramente teórica, sino todo lo contrario, es vivencial, ¿no? Y desde la propia evidencia, el propio trabajo personal, se va incorporando, digamos, el cuerpo teórico. Un enfoque que, ¿cómo lo podríamos definir? Pone a la persona en el centro. Fritz Perls tiene una intuición que es una realidad, y es que al final la solución o que las personas buscan cuando tienen problemas las tienen ellas mismas, pero son incapaces de descubrirlas. Entonces la manera de trabajar terapéuticamente no es bajo consigna de manera imperativa, sino a través de preguntas, y en esto conectaríamos con la mayéutica de Sócrates, a través de preguntas en las que digamos, favorezcamos el propio darse cuenta del paciente en este caso, ¿no? Evidentemente esa es una metodología, digamos, pero la terapia gestal bebe también de otras fuentes, de la filosofía existencial. Fritz Perls también tuvo relación y conexiones con el Zen, y aparece ahí el tema de la presencia también. En fin, el tema de la psicología de la Gestalt, que ya existía como enfoque, con todo el tema de la percepción, el figura-fondo, pues aparece también extrapolado a la terapia gestal como ese ejercicio en el que se intenta que el paciente ponga lo que tiene en el fondo como figura para aprender a descubrir qué es eso que parece que le falta o que no consigue descubrir. Entonces, esa formación pasa a través de mí, y digamos que yo, al final, eso es lo que empapa también mi propia labor docente, ya sea bien desde las materias que imparto con
filosofía, oratoria o con el aula de apoyo a la integración, que es la parte de pedagogía terapéutica, o bien con el tema del acompañamiento de la filosofía sapiencial, por esto de buscar que la persona, a través de las preguntas clave en un momento determinado, ayudarla a darse las respuestas que quizás de manera cotidiana no es capaz de ver. Claro, porque estamos muchas veces como muy acostumbrados, ¿verdad?, en el acompañamiento a que el acompañante le diga al acompañado lo que tiene que hacer, ¿no? Esto ocurre muchas veces, ¿no? Y al final yo digo, ostras, ¿y si te sale mal? ¿De quién ha sido la culpa? Mía, porque te he dicho, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante posiblemente este enfoque que tú le das de decir, no, por medio de preguntas vamos a descubrir, ¿no?, lo que es tu vida y cómo qué pasos vas a dar, ¿no? Porque claro, al final no es solo quedarse, por así decir, ¿no?, en lo que el acompañado va descubriendo o te dice, ¿no? Me imagino, sino que tendrá que ir dando pasos. El tema es que al final un acompañamiento de ese enfoque requiere algo que precisamente se nos está poniendo cada vez más complicado a la sociedad en la que estamos, que es saber jugar bien el tiempo de la espera y jugar el tiempo de la escucha. Es decir, no anteponerse con lo que uno cree desde lo que a uno le vendría bien, porque esa es la tentación. El consejo viene al final desde lo que a mí me viene bien, o desde lo que mi propia experiencia a mí me ha venido bien, creyendo que eso será lo que le venga bien al otro. Pero lo cierto es que el otro tiene una realidad, tiene un proceso y tiene una vida, y habrá que ser capaz de escuchar dónde está y dónde se coloca y cuáles son sus claves para intentar que él mismo sea capaz de ir poniendo eso, el siguiente paso, dónde va el siguiente paso. Entonces, claro, requiere de esto. Y eso en nuestros días pues se vende caro. Por esto mismo, porque la inmediatez, la prisa y la urgencia ahogan esta otra dinámica que requiere reposo, requiere un sosiego y una mesura que no está en el discurso, ¿no? Claro, con lo cual quiere decir que el proceso no es inmediato, sino que es un proceso de largo recorrido. Y a veces también queremos la respuesta aquí, ya, ahora, y la respuesta, la gran mayoría de las veces no están aquí y ahora, sino estarán después, y cada uno pues en el tiempo que requiera para darse cuenta de ello. Nos estamos moviendo, por así decir, José, a nivel tierra, ahora mismo, ¿no? No hemos metido ninguna cuestión, por así decir, religiosa o espiritual, ¿no? Pero sin embargo, en lo que yo te conozco, ¿no?, que aunque no es mucho, pero tú eres un hombre profundamente espiritual. Y claro, a mí me surgía la pregunta, ¿no? ¿Cómo integras la espiritualidad en todo esto? Y sobre todo, porque creo que va más allá de es mi punto de vista, ¿no? Y esto es, pues puede ser rebatido, ¿no? Pero para mí la espiritualidad va incluso más allá de la religión. Entonces, ¿cómo integra lo espiritual dentro de todo esto que tú nos estás contando de la terapia, de la Gestalt, de la filosofía integrativa, del acompañamiento al final, ¿no? Bueno, está de fondo, es el fondo, ¿no?, desde donde emerge lo demás. Entonces, ¿desde dónde no se hace lo que se hace? La espiritualidad para mí es el agua de fondo. El agua de fondo que en un momento determinado pues, va adquiriendo formas en función del lugar en el que uno se encuentra o el trabajo que uno desempeñe o la forma en la que uno la ofrezca. Pero es el agua. Y como agua es lo que sacia. La sed que yo siento que como seres humanos tenemos o albergamos dentro. Que muchas veces la callamos con 1000 distracciones y 1000 historias, porque eso es más fácil que empezar a mirar adentro. Que de hecho nos asusta y cada vez nos asusta más porque más miramos hacia afuera. O sea que esto es así, ¿no? Entonces para mí es el tema, es la respuesta a una sed que solo se colma si uno la atiende de ese lugar. Y que igual que hablábamos de los procesos, requieren tiempo, no es una receta de unas páginas que uno lea ya la vida, ojalá. O no, quizá le quitaríamos el componente de lo que supone, ¿no?, el reto de la aventura, ¿no?, y de aventurarse en esto, ¿no?, porque al final es un viaje interior, no es otra cosa. Claro, fíjate, nosotros, por supuesto, ¿no?,
todo esto que estamos viendo. Y esta espiritualidad es verdad que la vivenciamos en una persona, ¿no? Y bueno, pues es la persona de Jesús de Nazaret, ¿no? Y claro, pues aunque yo te decía que la espiritualidad puede ir más allá de lo que es la religión, pero para nosotros es que esa espiritualidad la vivimos, ¿no? Con Jesús de Nazaret. ¿Cómo vive José Chamorro, ¿no? Esta relación, porque al final incluso hasta tu libro, ¿no? Trata sobre la oración de Jesús de Nazaret, Abba, ¿no? Que es como llamaba Jesús a Dios. ¿Cómo está Jesús presente, por así decir, en la vida cotidiana de José Chamorro? ¿Cómo se relaciona él con Jesús? Profunda. Yo diría que desde que tengo conciencia siempre ha estado Jesús presente, ¿no? Y diría que me he estado enamorado de Jesús. No sé, me tendría que ir casi a los 7 años y lo recuerdo. Recuerdo estar en la iglesia y recuerdo que había algo que movía y que en una imagen, pues claro, yo se concretaba y se ponía como más fácil, ¿no? Más fácil de ver, ¿no? Porque necesitamos ver y tocar, que lo comentábamos antes, ¿no? Sí. Entonces aquello se hacía concreto. Luego con el tiempo entraría en la profundidad de saber Jesús y cuál es su alcance y qué es su pretensión y quién es con mayúscula y demás, pero para mí es el referente, es el modelo, es el icono en donde mirarse para llegar a ese misterio que es el Abba, que lo llama Abba, ¿no? Con esa componente tan cercano, de cercanía, de encuentro tan profundo que hace que él haga lo que hizo y dijese lo que dijo, ¿no? Y que de alguna manera cuando nosotros conectamos con esa experiencia frontal, somos capaces de articular cosas en esa línea, ¿no? De hecho él lo decía, ¿no? Cosas mayores veréis, ¿no? Entonces para mí es como es el espejo donde José se mira cuando cierra los ojos y es capaz de escuchar. Claro, en tu libro, bueno, no sé si esto estaba preparado o no, y si el padre Rafael ya lo tenía en mente, nuestro director editorial, cuando te lo encargó, pero es muy interesante que precisamente este libro dedicado a la oración, ¿no?, haya salido en el año en que estamos, por así decir, celebrando un año dedicado a la oración en preparación, ¿no?, del jubileo del 2025, ¿no? Y claro, desde ese punto de vista, ¿no?, yo veía, ¿crees que es, o sea, hoy día, ¿no?, donde además lo comentábamos incluso antes, vamos rápido a todo, tenemos 1000 cosas que hacer, hasta incluso en los conventos, lo tenemos que decir, ¿no?, porque somos pocos y tenemos... hablar de la oración, ¿tú crees que es necesario que dediquemos un año a profundizar en este tema de la oración? Yo no solo pienso que es necesario, urgente. No solo este año, sino siempre, ¿no? Y a cada momento, porque al final la oración tiene que ver con un encuentro que configura y reconfigura la vida desde otros valores y desde otra lógica radicalmente diferente. Y en este caso nosotros lo encontramos, donde la vemos perfectamente ejemplificada en Jesús, ¿no? Le encontramos en él, porque es él, a través de él, con quien llegamos a este papá, ¿no? Que dice Abba, ¿no? Yo creo que es necesario porque es la oportunidad para conectarnos con nosotros, para volver adentro, para volver a ese lugar donde somos nombrados, donde Dios nos quiere buscar, porque nos busca, somos nosotros los que no nos dejamos encontrar, estamos demasiado entretenidos y distraídos, ¿no? Que precisamente eso es lo que significa la palabra distracción, la gestión fuera, no te hace falta como volver a la fuente, ¿no? Yo creo que hemos dedicado mucho tiempo en la historia de la Iglesia y los últimos años, yo creo, últimas décadas diría casi, pensando que la salvación estuviese en la palabra y en cumplir los deberías. Y cuando uno se le ponen demasiado deberías por encima, que le hacen saltar su propio dinamismo personal, la contradicción aflora más pronto que tarde.
y se nos ha olvidado a lo mejor hacer el proceso inverso, que es de dentro hacia afuera. Evidentemente no significa que te quedas dentro y me olvido de fuera. Si tienen que alimentarse como las dos manos, necesitamos las dos manos para funcionar en la vida. Pero necesitamos darnos cuenta que el proceso emerge de dentro y que la transformación, que no el cambio, los cambios van a cambios fuera, pero duran lo que duran y la gente y las personas volvemos a nuestra inercia, a nuestra dinámica, pero la verdadera transformación acontece dentro. Esto que decía el maestro Eckhart, de dejar que Dios nazca dentro, ¿no? Este es el que yo sé que suenan las palabras, sí, como todo, pero al final necesitamos también el lenguaje para aproximarnos a algo y que luego cada uno genere su propia experiencia y que desde ahí viva y desde ahí comparta la vida. Claro, es que fíjate, claro, nos estamos moviendo, por así decir, ¿no? Y estamos hablando acerca de lo que llamamos el misterio. Y claro, yo te escuchaba hablar y decía, claro, es que nos movemos en un ámbito en el que a niveles, por así decir, superficiales, es difícil acercarse al misterio, ¿no? Tú nos podías, por así decir, yo sé que te pongo en un compromiso, pero ahora estamos muy acostumbrados a los tips o a, no sé, recetas no hay, ¿no? Pero ¿de qué forma o cómo, desde tu experiencia, cómo José Chamorro se acerca al misterio? ¿O cómo podríamos acercarnos al misterio? La clave está en la propia experiencia de Jesús, ¿no? ¿A qué no sí? Está en el abandonamiento, en el abandonarse, vamos, básicamente, ¿no? ¿A qué? A todo el tinglado que tenemos montado, ¿no? Porque al final decimos, es la paradoja, ¿no? Que acercarnos al misterio cuando estamos en el misterio. Ya San Pablo lo decía bien claro, ¿no? En él existimos, nos movemos. Bueno, al final Dios tiene que ver como con el aire, como con la transparencia en la que estamos inmersos, que no la vemos, pero está y la necesitamos. Es más, nuestra vida depende de ello. Entonces sería como un ser capaz de darnos la oportunidad para conectar, me refiero con mantener esta relación con la presencia, porque Dios está presente y cuando nosotros estamos presentes también, estamos en Dios. Y eso significa estar en el momento, estar aquí y ahora, sin pretensión de nada, sino con una apertura radical en donde nos acoge el don, que es Dios, que es gracia y que es gratuidad, ¿no? Cuando eso acontece, la vida se coloca en otra lógica diferente y entonces brota el agradecimiento y brota el asombro. Fíjate que acabas de decir, ¿no? De algo que parece que se ha puesto ahora de moda, pero que yo digo, eso está en el Evangelio desde el siglo I, ¿no? Que decías, no, es que tenemos que estar presente en el aquí y en el ahora. Nos perdemos muchas veces en esta sociedad en la que nos estamos moviendo, pues precisamente en adelantarnos al futuro o en estar pensando en cosas del pasado que, bueno, pues es que, claro, es que este aquí y ahora, que es lo que al fin y al cabo también Jesús nos decía, no os preocupéis por el mañana, hasta los pelos de... Claro, eso es evangelio puro. Y bueno, claro, ahí está, ¿no? Entonces... Claro. La historia es que es como si el ser humano se empeñara en contarse muchos cuentos porque no termina de creerse algo tan sumamente sencillo pero tan profundo. Entonces, claro, necesitamos meter mano nosotros a nuestra manera y construir todo aquello que da respuestas que afiance también nuestra propia manera de ver las cosas. Y cuando hacemos eso ya somos nosotros. Ya no es el Evangelio, no es Dios diciéndose, no es Jesús, ya somos nosotros. Entonces pareciera que la paradoja es que nos cuesta, que creyendo nos cuesta situarnos en la clave de lo que se nos ofrece. Que ya está, pero bueno, ya sí, pero todavía no. Esa es la tensión, claro, ¿no? Con la que hay que jugar. Pero hay que empezar a reconocer también el que ya está, ¿no? Sin querer, evidentemente, agotarlo, que es la tentación, quererlo tener todo bajo control también, ¿no? Sí. Pero eso, por eso el ejercicio es como, a veces, como los padres del desierto, ¿no? Los primeros padres de la iglesia con el tema de es más fácil a veces, o quizás sea más fácil y más interesante decir lo que no es Dios que lo que es. Dios. Por lo tanto, más vale ir en la vía negativa, ¿no? Y construyendo para ir quitando, porque realmente está, pero a veces lo tapamos tanto con tanta grandilocuencia y grandes conceptos o grandes ideas que estamos más bien
vanagloriándonos de nuestros esfuerzos intelectuales que reconociendo la sencillez del grano de mostaza. Claro, ahí está. Fíjate, acabas de aludir, y bueno, antes has aludido también al maestro Eckhart, ahora aludías a los padres del desierto, ¿no? Y claro, nos estamos moviendo en todo este ambiente de espiritualidad y ha habido maestros espirituales que han influido en José Chamorro, ¿no? No sé, ¿nos podrías hablar un poquito acerca de ellos? ¿Qué han representado para ti? ¿Qué fue lo que de ellos te impactó? ¿Cómo han movido tu vida? Esta serie de personas, ¿no? Y que desde la experiencia suya, bueno, pues también han entrado, ¿no?, en tu propia experiencia. Me iría quizás por afinidad y por lo que he leído, porque realmente ha sido pasión lo que he sentido y lo que siento. Esto que decían los padres del desierto en general y a todo el tema de la filocalía, de la oración de Jesús, los padres místicos, todo el tema de la atención, porque me parece que estamos tan próximos, ¿no? La época de Jesús, los primeros siglos cristianos, hay como una sutileza y una sabiduría de fondo que sigue siendo totalmente actual en nuestros días. Y yo pienso que porque justamente eso es sabiduría, y cuando las cosas nacen desde ahí nunca se pervierten ni pasan de moda, siguen siendo actuales. Entonces ahí, por nombrar, yo qué sé, desde Basilio, los Gregorios, Evagrio, muchos, sí, son muchos, sí. Son muchos. Y luego varía la parada, por supuesto, en Bernardo, haría la parada en Tomás de Aquino, y la escuela renana, por supuestísimo, la Juliana, la Beguina, no sé, seguir diciendo, ¿no? Que fíjate, es curioso, ¿no? Porque es mi impresión, pero toda esta cuestión de, por así decir, de la oración del corazón, donde se integra cuerpo, espíritu, o sea, todas las dimensiones del ser humano, ¿no? Y que incluso ellos utilizaban cuestiones de la respiración, del estar, por así decir, relacionándonos con nuestro cuerpo y tal. Parece como que los cristianos lo hemos perdido, se ha atribuido, por así decir, a otras religiones, y yo digo, ¿no será que es que estamos necesitando que también volvamos a descubrir a todas estas personas que desde la filocalia y de todo lo que era, ¿no?, el movimiento de los padres népticos, como tú decías, ¿no?, y de todo lo que supuso esto, el Monte Athos? ¿No será que tendremos que redescubrir? Porque incluso autores, por decir, totalmente de Iglesia Latina, pensemos, yo que sé, tú que también tienes relación, en Santo Domingo y sus modos de orar, que él utilizaba el cuerpo. ¿Hemos perdido esta dimensión dentro de lo que es el cristianismo? Y claro, vamos a buscarlo a lo mejor a otras religiones. Yo pienso que lo hemos olvidado porque hay un componente de intelectualización. Uh-huh. Descubrimos, como yo digo, la razón y ya la pusimos y la colocamos allá en el altar, ¿no? Y es obvio que es lo que hay, es importante y necesitamos esa dimensión, pero no es la única dimensión de lo humano. No es la única dimensión humana. Entonces, a veces también pasa, personas que necesitan, como yo digo, salir fuera para a lo mejor luego regresar y redescubrir lo que aquí no, porque aquí se ha puesto la atención y los acentos en otro lugar, ¿no? Yo pienso que siempre, lo que decía de la sabiduría, hay cosas que están por redescubrir y hay que regresar a ellas. Hay que regresar a ellas porque sigue siendo agua frescas que siguen manando y siguen bullendo y están ahí, ¿no? Y siguen dando respuestas. Aquí lo sorprendente es que algo tan sencillo tenga, vamos a llamarlo, la fórmula mágica, ¿no? Eso es lo que como si no terminara. Entonces a veces necesitamos tener que hacer nosotros muchas cosas pensando que así vamos a encontrar lo que andamos buscando. Pero vuelvo a lo de antes, es como una necesidad de autoafirmarnos más en nosotros que realmente en darnos cuenta que es tan sencillo como lo que es. Claro, por eso digo que hay que como deconstruir, ¿no? Hay que ir quitando. Decía una cita, creo que era Lache, decía, si
si quieres tener más conocimiento, suma un poco cada día. Si quieres ser más sabio, resta un poco cada día, ¿no? Un poco en esto, ¿no? Entonces yo pienso que esto, que todo lo del movimiento, la teología negativa, de la oración también, con todo este tema de la oración apofática, como de quitar y de volver a la simplicidad. Porque en la sencillez, que no es fácil por la complejidad que tenemos, se encuentran muchas de las respuestas que andamos anhelando. Y yo pienso que en la Iglesia muchos movimientos están surgiendo, que viene el tema de la oración contemplativa, que algo digo en el libro. Capítulo, ¿no? Con todo el tema del trabajo que hizo, por ejemplo, el benedictino John May, todo el tema de Thomas Kitty, los cistercienses americanos con la oración centrante, o Frank Yali y varias personas, por ejemplo, pues, Pablo Dor está haciendo con los amigos del desierto y todo esto, o Meloni. Claro. De los ejercicios de contemplación, ¿no? Bueno, pues vuelven a esto. De hecho, esos ejercicios como ejercicios de respiración. Sencillísimo. Claro, es que el tema, ya lo hemos dicho, está en la nepsis, está en el tema de la atención, está en la vigilancia. Cuando uno se pone, se da cuenta que parece que algo tan sencillo, pero que es complejo, porque te das cuenta que tu tendencia es a irte. Claro. Fíjate que estamos tratando como temas muy esenciales, ¿no? Y ya hemos hecho alguna alusión, ¿no?, a tu libro. No queremos tampoco hacer spoiler de él, ¿no? Porque lo interesante, ¿no? Porque a mí al menos me resultó muy interesante. Yo que lo vi además en Las Tripas, creo que es la segunda vez que lo tengo así en físico, porque lo tuve por decir Las Tripas. Y claro, te centras sobre todo, ¿no?, en que vayamos descubriendo a ese Jesús orante. Yo creo que es algo interesante, ¿no? Y cómo integraba Jesús en su vida cotidiana la oración, y cómo era la oración de Jesús, por así decir, no era lo que muchas veces nosotros pensamos, ¿no?, el rezar, sino que era el encuentro, ¿no?, o entrar en relación, ¿no?, de Jesús con el Padre, ¿no? Claro, yo creo que tú nos acercas a esta relación de Jesús de oración desde una perspectiva distinta, ¿no? ¿Cómo es esta perspectiva que nos ofrece José en este libro? Ya te digo, sin intentar no hacer spoiler, pero es que a mí fue una de las cosas que como que me llamó mucho la atención y me tocó el corazón, porque además, o sea, no lo haces, o al menos a mí me lo ha parecido, desde un punto de vista intelectual. O sea, no puedes, no vas buscando razonamientos. Yo no he encontrado razonamientos. Si quieres, yo he encontrado más, si quieres, poesía. Que digo, no sé, a lo mejor dices, ¿y qué libro has leído tú? A ver, no sé. A ver. Bueno, el tema del libro era intentar abordar esta cuestión, ¿no?, que para mí es pasión desde que era niño, la oración y ya en Jesús. Y intentar mirarla desde las diferentes, no sé si llamarlas disciplinas o áreas de las que Jesús también se entiende, como don, como persona de la Trinidad, en fin, como gracia, ¿no? Intentar articularla y cómo de ahí se van desgranando una serie de elementos que posibilitan ese encuentro que él tiene con el Padre y que a él lo llevan encima de manera, yo diría, muy confrontativa, seguro, para su tiempo, porque Dios era el innombrable, a llamarlo Abba, que era además un término que se utilizaba siempre para el ámbito familiar, ¿no? Significa papá. Entonces, ¿qué no tendría él, o qué no viviría él, y qué conexión no tendría él con Dios, que lo llevó a hacer lo que hizo y a decir lo que dijo, ¿no? Y a salvar, ¿no?, a liberar tantas personas de tantas trabas y tantos problemas, ¿no? Entonces, es como ir viendo elementos que definen esa relación estrecha con el Padre para mirarnos en él e ir descubriendo elementos que nosotros debemos de ir cultivando y alimentando en nuestra vida si queremos mostrarnos y vivir en esta lógica que Jesús propone, ¿no? Porque cuando yo creo que Jesús dice el Padre Nuestro y dice, enséñanos a orar, y dice el Padre Nuestro, yo pienso que Jesús lo que está haciendo es verbalizar la síntesis de su propio proceso, de lo que él lleva a vivir. Entonces, claro, nosotros hemos convertido en una oración, claro, que nos vincula a él, pero también una especie de oración prestada, ¿no? La cosa sería ser capaces nosotros de hacer nuestro propio Padre Nuestro, no sé si con las mismas palabras, con palabras similares, que refleje nuestro propio proceso, nuestro propio camino
de vínculo y de vivir de esta lógica. Sí, sí. Yo, fíjate, ¿no? Cuando leía, ¿no? Veía yo paralelismos, ¿no? Salvando las distancias y, bueno, por supuesto, no nos vamos a... Pero, porque yo pensaba, ¿un tratado de oración? Un manual, no. Entonces, haciendo la similitud, si quieres, con Evagrio Póntico, ¿no? Y su tratado de oración. O sea, yo iba viendo eso, ¿no? No vamos a encontrar, por decir así, en la obra esta de Abba, ¿no? La oración de Jesús, no vamos a encontrar un manual de oración. No vamos a encontrar un tratado, por así decir, disciplinar acerca de la oración, sino que lo que yo te decía, me sonaba más a esto del tratado de oración de Evagrio Póntico, ¿no? Que a lo que nosotros podemos, no sé, definir como un tratado de oración, ¿no? O como un manual de oración, ¿no? No, para nada, no, esa pretensión no la tuve, sí que tuve. El tema para mí, la palabra fue síntesis. Síntesis, es decir, síntesis. Cómo acercarme al tema, a este tema para mí tan personal y tan profundo y tan necesario, desde la área, ¿no? Diferentes ámbitos de los grandes temas de la teología, sin ser un libro academicista para nada, ¿no? Pero sí eso, intentar como dar paso, ¿no? Quizás a lo mejor los elementos estos poéticos que decía, a lo mejor están en la manera de decir, porque al final dice muchas veces que la narrativa no llega donde la poesía sí, ¿no? Entonces, a lo mejor eso está ahí, quizás por propio, podemos llamarlo formación profesional, pero más eso, ¿no? Más como no tengo la sensación de haber dicho nada nuevo, no me siento ahí como la escritura original, pero sí que hay una vuelta sobre cosas que a lo mejor a uno lo llevan a descubrir algo nuevo. Y esto entonces sí es el caso. Entonces juego precisamente mucho en el libro en algún momento con una típica técnica que es la repetición de cosas, como para volver, como la gota que cae en la piedra y que va erosionando, como para asegurar que va calando. Y quiero pensar que al final cuando uno llega a algo, como yo digo, aunque son 3 palabras, con 3 palabras que uno se quede es suficiente, porque son 3 palabras que te apoyan precisamente a esta experiencia que tú tienes y que la persona tiene que hacer en la oración. La oración, José, es un arte. O al menos tú eso quieres dejar plasmado, ¿no? En tu libro. ¿Y de qué manera podríamos introducirnos, por así decir, en este arte? Porque claro, uno piensa, yo por lo menos que soy muy mal pintor, le tengo envidia a Javier, ¿no? a Francis, ¿no? Que ha hecho esta preciosa portada, ¿no? Porque claro, cuando yo la veía, digo, el tío ha plasmado, pero vamos, la esencia del libro total, ¿no? Y entonces, claro, dices un arte y tú precisamente dices, la oración es un arte. Y yo pensaba, como yo tuviera que ponerme ahora para llegar a pintar como Francis, y claro, yo decía, la oración es un arte. ¿Cómo nos podemos introducir en este arte de la oración, ¿no? O podrías dar alguna pauta, ¿no? a los seguidores que nos siguen por ahí y que nos han estado escuchando durante todo este tiempo y pueden decir, estos tíos han hablado de esto, pero ¿y ahora qué? ¿No? Más que fórmulas, ya sabemos que las fórmulas tienen su parte de trampa, ¿no? Detrás. Yo diría que con la oración hay que hacer este recorrido de pasar de la oración como técnica a la oración como actitud y la oración como estado, ¿no? Y eso es una travesía que cada cual tiene que ir recorriendo en la vida. Como técnica porque requiere, como todas las cuestiones y como arte, el cultivo de un trabajo y de una disciplina. Pero no una disciplina impuesta como quien hace ejercicio porque dice que necesita bajar peso, sino como una necesidad realmente, como que ahí uno encuentra un espacio de solaz, de calma, en donde el encuentro con Dios que se vaya dando, y eso son cosas de Dios, a uno lo van llevando a vivir la vida de una manera diferente, ¿no? A esa actitud que es orante, que ya no depende solo del momento de oración, ya la vida se va empapando de eso, ¿no? Hasta que llega, digamos, el otro punto que uno vive en clave oracional, ¿no? Que yo pienso que ese es el lugar de Jesús, ¿no? Jesús vivía desde un estado de encuentro, de conexión permanente con el Padre, ¿no? De presencia.
Entonces, yo al final esto es como sencillo. Me viene siempre la imagen de, según el relato bíblico, ¿no? Que Dios crea al hombre y le insufla el ruaj, ¿no? El aliento, ¿no? Entonces, qué curioso que el aliento de Dios quede como la respiración nuestra, como que cada vez que prestamos atención a la respiración fuese un ejercicio de estar en presencia de Dios. Que es ese aire indispensable que necesitamos todos para mantener la vida, que en ese relato Él nos insufla, ¿no? Entonces yo pienso que lo primero es eso. Lo primero es volver y llevar la atención a eso, tan sencillo como eso, ¿no? Después ya se irán incorporando como elementos de palabra, ¿no? Porque si no, la tentación es quedarnos en una verborrea en donde uno cree que por decir muchas cosas ya está todo dicho y entonces no le damos más tiempo al espacio de escucha. Y yo creo que cuando volvemos la atención a la respiración, lo que estamos generando precisamente son tiempos de escucha, de silenciamiento, y eso requiere el hábito, requiere una práctica que no es para nada fácil, porque la atención y nuestros temas mentales, nuestros pensamientos ya se encargan de... La loca de la casa que decías Santa Teresa. Entonces, yo diría algo tan sencillo como eso, y sobre todo eso como vamos a llamarlo técnica. Y luego la actitud personal, ¿no? Realmente desde dónde se sienta uno en la oración. ¿Hay pretensión de algo? Porque eso también puede ser lo que entorpezca muchas veces. Entonces, la actitud de estar abierto precisamente a la presencia de que Dios está ahí y que estamos porque Él está. Sí, porque a veces precisamente vamos buscando, y no es malo, porque antes no, y yo me pasa como a ti, ¿no? Somos personas en búsqueda, pero dices, claro, ¿qué es lo que voy buscando en la oración? Porque claro, si voy buscando el tener una experiencia palpable, que muchas veces nos ocurre, ¿no? O voy buscando otra cosa, ¿no? Y claro, es ahí donde es lo que tú dices, ¿no? Vamos a descubrir a los padres del desierto que precisamente por medio de la respiración, por medio de lo que nuestros abuelos llamaban las jaculatorias, ¿no? Y bueno, y ahí está la oración de Jesús, ¿no? Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Claro, que muchas veces esto nos puede llevar o creo que nos posibilita, ¿no? A encontrarnos con Dios, ¿no? Es siempre como eso, como intentar generar la oportunidad para que se dé el encuentro. La paradoja es que el encuentro se está dando, pero no estamos ahí, porque no estamos, ¿no? Pero la historia es también no quedarnos en a veces la grandilocuencia de lo que nos contamos, porque entonces somos nosotros, y muchas veces entramos a la oración para encontrarnos con nosotros, no encontrarnos con Dios, ¿no? Porque lo difícil es eso, porque hay un componente de la oración que es incertidumbre, que es apertura, que es inesperado, porque Dios es misterio, y muchas veces sostener eso que se escapa a nuestro control, que es justamente lo que el ser humano pretende, es lo complicado, ¿no? En la vida donde se pretende vender también, sobre todo, la seguridad y tenerlo todo cuadrado, te das cuenta que la oración te deja a la intemperie muchas veces, ¿no? Y que ser capaz de permanecer ahí, pues tiene una parte, puede ser sencillo, como decíamos, pero una parte de dificultad, ¿no? Entonces la historia, por eso es importante saber desde dónde, porque eso va a definir muy mucho la manera que uno tenga de estar para el otro con mayúscula. Fíjate que es interesante, ¿no? Para estar para el otro con mayúscula y para estar para el otro con minúscula. Porque me llamó mucho la atención también, ¿no? Cómo tú has logrado en este libro implicar a un contemplativo, que es Carlos Gutiérrez, ¿no? De Santa María del Sobrado, y como ha sido a Monseñor Raúl Berzosa, ¿no? Que él es, tú lo defines así y yo también creo que es así, el obispo misionero, ¿no? Y esto tú lo has intentado también integrar en tu vida, lo intentas reflejar en el libro, y yo creo que son dos dimensiones que tienen que ir de la mano, ¿no? La dimensión contemplativa, ¿no? Y la acción, ¿no? Por así decir. Sí, es más, yo diría que el ítem de calidad de que la oración que uno hace, de que esa oración contemplativa, esa meditación está siendo favorable y es buena, ¿no? Y genera bondad, es precisamente porque los ojos con los que uno mira el mundo, sea el otro humano o el otro natural, pensando en la naturaleza, cambia, la mirada cambia.
Esa es como la manera de saber que uno está. Si la oración nos cierra y lo que hace es aislarme y generar un espacio, una burbuja en donde yo busco esa seguridad, deberíamos de sospechar de que a lo mejor lo que estamos buscando, lo que estamos haciendo no está tanto en la lógica que a lo mejor pensamos en un momento. Entonces la vara de medir está en eso, ¿no? En que me va a llevar la vida desde un estado diferente que va a hacer que tener, pues eso, al final ir adquiriendo las cualidades de Jesús. Es que de eso se trata. Dejarnos transformar, por así decir, de alguna manera, como dirían, también, ¿no? Volvemos a las raíces, ¿no? Como dirían los padres del desierto, ¿no? Dejarnos configurar en Jesucristo por el Espíritu Santo, ¿no? Así. José, yo estaría de verdad, bueno, porque además hemos conectado, ¿no? También, bueno, pues antes de la entrevista, que hemos estado un ratito juntos, yo estaría horas hablando de este tema, porque además es algo que me gusta. Pero yo te diría, pues para concluir, ¿no? Pues que también invitaras de alguna forma o presentaras, como siempre digo, sin hacer spoilers, ¿no? Pero sí que invitaras a todas esas personas que nos van a ver por las redes sociales, que yo espero que sean muchas, y bueno, que les pueda llegar esta pequeña entrevista o encuentro. Tampoco es que yo te haya entrevistado, ha sido un encuentro entre dos amigos y que hemos dialogado, pero que tú de alguna forma les invitaras a todas estas personas a que lean esta obra, ¿no? Abba, la oración de Jesús de Nazaret. Bueno, pues ¿qué diría? Que lo primero que me viene es que si uno quiere ahondar en la experiencia orante propia mirándose en la de Jesús, pues que aquí tiene un trabajo hecho con mucho corazón, mucho cariño, para hacer justamente ese recorrido, ¿no? Para descubrir quizás algunas palabras, algunas claves con las que aproximarnos a esta experiencia del misterio amoroso que es Dios y que Jesús supo definir o llamar también como Abba. Pues nada, te agradezco de verdad mucho, José, el que hayamos podido compartir este encuentro, este ratito de diálogo de dos amigos que se han encontrado, ¿no? Y bueno, pues que han hablado, ¿no? Y pues nada, invito a todos los seguidores pues a que si les interesa pues adquirir Abba, la oración de Jesús de Nazaret, pues pueden dirigirse a la red de Librería San Pablo, siempre cerca de ti, también en nuestra librería virtual, librerías paulinas, en las principales librerías religiosas de la geografía española y por supuesto también en las plataformas digitales, y que espero que nos encontremos no solo en la virtualidad, sino que en alguna ocasión también nuestros seguidores pues puedan disfrutar de un encuentro contigo a nivel más físico y más natural. Muchas gracias y hasta pronto.